Bienvenidos mochileros al Centro Ecoturístico Maipú, un lugar de encuentro con la naturaleza y la inspiración. El Centro Ecoturístico Maipú se encuentra ubicado en la vereda Altamira, a tan solo 15 minutos del casco urbano del municipio de Orito, Putumayo. Su propuesta es de turismo sostenible, de naturaleza, bienestar y aventura, ofreciendo a visitantes una experiencia basada en el respeto y la admiración hacia la madre tierra. Acompáñenme a recorrer este lugar lleno de magia, colores, texturas y sonidos que resaltan las maravillas de la naturaleza. En el Centro Ecoturístico Maipú podrás disfrutar de un sendero ecológico donde encontrarás circuitos de aventura, puentes tibetanos, cultivos de cacao, pimienta, guadúa y más de 60 especies nativas como lo son guayacán, cedros, granadillo, fono, entre otros. Todo lo mencionado anteriormente responde a un proceso de erradicación manual y voluntario que se realizó en el año 2007, demostrando así que el turismo y la conservación de nuestro territorio es una apuesta sostenible en el tiempo. Es por eso que este lugar se consolida como un referente de turismo en la región. Dentro de la gastronomía típica de Maipú encontramos el bijao, que es un pescado cocinado en leña, y el tradicional conejo, que está producido 100% en mecanismos orgánicos. Otros platos que puedes disfrutar en Maipú es sancocho de gallina, lomo de cerdo, tortas dulces, y si tu alimentación es vegetariana, no te preocupes, que en la mesa hay espacio para todos. Dentro de los servicios de alojamiento rural con los que cuenta el Centro Ecoturístico Maipú, tenemos la cabaña familiar, la cabaña vertical y zona de camping. Bueno, en la casa vertical vas a encontrar una excelente y cómoda cama, un chinchorro, baño y además en la parte de abajo un excelente jacuzzi piscina donde terminar tu tarde. Muchas gracias, se ve espectacular. Bueno, qué mejor forma de terminar la jornada de hoy, después de todas las actividades realizadas en el Centro Ecoturístico Maipú, que con un masaje relajante en medio de la naturaleza. Buenos días mochileros, hoy despertamos como es normal en el piedemonte andino amazónico con un aguacero, pero bueno, eso no nos va a impedir seguir disfrutando de lo que es Maipú. Pues despertamos con el fuerte sonido de la lluvia y un rico desayuno que vamos a disfrutar en este momento. Cafecito caliente para que nos dé energía para lo que sigue aquí en la mochila. Café 100% de la región. Maipú te ofrece una experiencia llena de adrenalina y alas. Acompáñeme a ver de qué se trata. Bueno, Santi, por ahorita vamos a realizar una actividad que es el circuito de aventura. Esta actividad es 160 de descenso. Vamos a tener lo que tenemos en nuestros equipos, que es cascos, arnés, y aquí que tenemos lo que nos van a poner son lo que es todo el elemento de seguridad, y pues lo ideal es disfrutar todo el descenso que tenemos en el canopy.
Este es un árbol fono catalogado como tesoro forestal de la humanidad, pues se encuentra en vía de extinción por su tala indiscriminada. Sus frutos son alimento para los animales silvestres como ardillas, guaras, guatines, borugas, entre otros. Bueno, y después de este gran regalo que nos acaba de dar la madre naturaleza, nos despedimos y la dejamos libre, como deben ser todos los animales silvestres. Libres para que sigan volando y sigan alimentando nuestra vida. Bueno, y nos encontramos con Neyfi Liliana Gómez, propietaria del Centro Ecoturístico Maipú. Bienvenidos, estoy muy feliz de tenerlos acá en Centro Ecoturístico Maipú. ¿Qué hace a Maipú tan especial? Es una iniciativa que nace donde nadie creía que podía hacer turismo, o sea, nadie creía que podíamos hacer una economía diferente a la que normalmente tenemos. Poder trabajar lo que estamos trabajando acá con lo que es el alojamiento, lo que es poder mostrarle a la gente que podemos recuperar los bosques, que podemos sembrar, ayer sembramos intenciones, hoy estamos paseándonos por un lugar maravilloso, la gente lo dice, me encanta, siento una energía muy linda en este lugar, felicitaciones, eso nos enorgullece muchísimo. Y ver que otras personas, otras fincas dicen, hombre, si ella puede, yo puedo, entonces maravilloso, maravilloso. Neyfi, ¿qué significa Maipú? Maipú significa para nosotros la integración de la familia, conexión con la naturaleza. Un saludo a todos los mochileros que nos están viendo para que conozcan Maipú y que aparte de conocer Maipú aprendan a reconocer y la importancia de la naturaleza, de conservarla y de cuidarlo. Yo invito a todos los que quieran arrancar con estos proyectos a que lo hagamos desde la conciencia del cuidado del medio ambiente, siempre. Si podemos de pronto ofrecer un tema de restaurante, que evitemos los plásticos, que evitemos el icopor, que hagamos reciclaje en la fuente, todas esas cosas, todos esos aportes al medio ambiente son muy importantes. Y qué mejor que el enfoque del turismo de naturaleza que le demos en nuestro territorio sea así, con el cuidado del medio ambiente, que sea un turismo sostenible. Invito a todos nuestros amigos, a nuestros seguidores, a los que no, a que nos apoyen en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Maipú Turístico, tenemos una fanpage que es Maipú Orito y en Facebook como Maipú Turístico también. Para contactarnos al teléfono 311-474-0381. Los invito a todos a seguir conectados en La Mochila, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos.